Esperanza Viva. Una elección inteligente. Esperanza Viva. En la lectura, el licenciado Alejandro Venegas. Capítulo 1. El poder de la esperanza. En la película El día después de mañana, la esperanza destaca como un factor de supervivencia para el joven Sam y sus amigos Brian y Laura. Ellos se refugian en una biblioteca pública mientras Nueva York es inundada por un tsunami. Se trata de una ficción dirigida por Roland Emmerich, lanzada en 2004 y que se volvió campeona taquillera. En esa producción, el climatólogo Jacques Hall, interpretado por el actor Dennis Quaid, prevé una catástrofe gigantesca basado en sus estudios del recalentamiento global. Todo sucede según su previsión, pero en mucho menos tiempo. El derretimiento del hielo polar altera la corriente del Atlántico Norte, lo que lleva a una caída acentuada de la temperatura. El clima violento provoca tornados, huracanes, tormentas de granizo y tsunamis con gran poder de destrucción. Los repetidos cambios climáticos lanzan el hemisferio norte a una nueva era de hielo. El joven Sam, hijo de Jack, y sus amigos están en Nueva York para una competición académica, cuando las aguas de un inmenso tsunami inundan la ciudad y son rápidamente congelados. Ellos quedan acorralados y se refugian en una biblioteca, calentándose al quemar libros. Sam consigue hablar con su padre y le avisa de su situación. Jack promete que irá a buscar a su hijo. Él y dos colegas parten de Washington rumbo a Manhattan a fin de encontrar al joven, habiendo prometido que lo buscaría a cualquier costo. En Filadelfia, pierden el vehículo en un accidente y siguen a pie bajo la ventisca. En la biblioteca, Sam advierte que todos deberían esperar allí dentro hasta que llegue el rescate y salir sería la muerte cierta. Sin embargo, pocos lo escuchan. Desesperadas, las personas intentan escapar, aventurándose en el frío intenso de las calles cubiertas de nieve solo para ser congeladas en su caminar. Finalmente, según el típico modelo de Hollywood, Jack y su amigo Johnson llegan a Nueva York, pero casi pierden las esperanzas al descubrir que la biblioteca está enterrada bajo la nieve. El grupo de Sam, sin embargo, estaba a salvo dentro del predio. Ellos son entonces rescatados por helicópteros. Sam y sus amigos logran sobrevivir gracias a la esperanza fundada en la promesa de Jack de que lo alcanzaría donde quiera que estuviera. Él confía en esa promesa y es eso lo que hace que no desespere ni aventure sobre el hielo como los demás, cuyas decisiones reflejan el estado de pánico y la ausencia de esperanza. Las cuestiones climáticas discutidas en la película son solamente ficción, pero la esperanza aparece allí como un factor de supervivencia, lo cual está científicamente comprobado. De hecho, la esperanza se volvió objeto de estudio de la ciencia en las últimas décadas, con diversas investigaciones que muestran sus efectos positivos. La primera cosa que los investigadores afirman es que la esperanza es el resultado de decisiones y elecciones. Y una cosa es cierta, la esperanza tiene poder sobre la mente y el cuerpo. El interés de psiquiatras, psicólogos y médicos en la esperanza se debe a su potencial de cura y realización. El investigador estadounidense Charles Snyder, autor del libro La psicología de la esperanza, lanzado en 1994, entiende la esperanza como una idea motivacional que posibilita a una persona para que crea en resultados positivos acerca de sus metas y aspiraciones. Según él, la persona que tiene esperanza logra desarrollar estrategias de vida y de supervivencia de forma más eficaz y reúne motivación para ponerlas en práctica. En el área de la salud,
Las investigaciones han demostrado que el sentimiento de esperanza ejerce gran influencia en eliminar o reducir problemas físicos y psicológicos antes de que sucedan. Es decir, el sistema inmunológico y hormonal de la persona llena de esperanza es más eficaz. Las investigaciones de Schneider comprobaron que la esperanza ayuda al individuo a reaccionar positivamente en casos de enfermedades y lesiones. Esas personas son más fuertes en tolerar el dolor. El psicólogo comprobó que los portadores de esperanza tienen más capacidad o habilidad adaptativa para resolver sus problemas. La esperanza realmente tiene poder. La emoción o el sentimiento de esperanza, por lo tanto, es capaz de promover no solo la salud mental, sino también física. Algunos psicólogos relacionan la depresión con la ausencia de esperanza, situación en que la persona no ve más solución para sí misma. Pero para muchos investigadores, la esperanza es solamente una cuestión de pensamiento positivo, algo que nosotros mismos producimos. Eso ocurre cuando se ignora el origen y el mecanismo general de esa emoción. Sin embargo, esa visión limitada de la esperanza tiende a ser superada por los estudios de Anthony Scioli, profesor de psicología del Keene State College en New Hampshire, en los Estados Unidos. Desde finales de la década de 1990, él ha estudiado la esperanza científicamente y ha mostrado su fuerte dimensión espiritual y religiosa. Scioli comprobó que la esperanza está ligada a virtudes como paciencia, gratitud, amor y fe, y estas son virtudes originalmente bíblicas. El investigador afirma que la esperanza no establece vínculos solamente con el prójimo, sino sobre todo con un ser superior, es decir, con Dios. Eso muestra que la verdadera esperanza es diferente del optimismo o el pensamiento positivo. La esperanza liga a la persona con un Dios personal que es fuente de poder. En la Biblia, el apóstol Pablo destaca la esperanza como una de las 3 virtudes principales del cristianismo, juntamente con la fe y el amor. Ahora pues, permanecen estas 3 virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Por medio de esa virtud, los cristianos desean y esperan en Dios una virtud superior y eterna que será alcanzada en el reino de la gloria. En cuanto enfrentan luchas y desafíos, los cristianos cuentan con las 3 virtudes esenciales como una protección segura. San Pablo dice: estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8. La palabra esperanza existe en la mayoría de los idiomas, lo que sugiere que ninguna cultura puede vivir sin esperanza. En la Biblia es usada más de 100 veces, y lo que más llama la atención es que la esperanza bíblica no es meramente fruto del pensamiento positivo, no es algo que la persona tiene en sí misma, ni una fuerza esencial que algunos reciben al nacer. La esperanza es algo que la persona desarrolla en su relación con Dios. 3 cosas se destacan en la esperanza según la Biblia. Primero, las personas esperan la solución de sus problemas en Dios. El salmista dice: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Salmo capítulo 62, versículo 5. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Salmo capítulo 146, versículo 5. Las personas trabajan y se esfuerzan, pero cuentan con el poder de Dios al enfrentar y superar los desafíos y los peligros de la vida. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán
y no se cansarán. Isaías capítulo 40, versículo 31. Además de eso, los personajes bíblicos consideran a Dios como su propia esperanza. En el Salmo capítulo 65, versículo 5 leemos: Tú, oh Dios y Salvador nuestro, tú eres la esperanza de los confines de la tierra. El profeta Jeremías dice: Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Jeremías capítulo 17, versículo 7. Dios es la esperanza misma, en el sentido de que Él es la fuente del poder deseado y esperado. Un tercer aspecto importante de la esperanza es que lleva a las personas a tener confianza en relación con el futuro. Los hijos de Dios viven intensamente el presente, pero saben que la vida no se restringe a esta tierra. Hay una realidad superior y eterna después de esta. El mismo Dios afirma: se vislumbra esperanza en tu futuro. Jeremías capítulo 31, versículo 17. Las promesas de Dios son fuente de esperanza y certeza. Por lo tanto, la expectativa de aquellos que tienen esperanza en Dios es tremendamente positiva. Por eso, ellos enfrentan los desafíos con optimismo y reúnen más fuerzas en todos los sentidos. Según lo confirman las investigaciones mencionadas, la esperanza tiene poder. Pablo habla de la esperanza de la resurrección como un tesoro para los cristianos. Hechos capítulo 23, versículo 6, capítulo 24, versículo 15. El apóstol estaba seguro de que en ocasión de la segunda venida de Cristo se concretará la esperanza de alcanzar la gloria de Dios con el establecimiento de su reino eterno. Romanos capítulo 5, versículo 2. En ese evento, toda la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. Romanos capítulo 8, versículo 21. Esa expectativa positiva acerca del reino de Dios, con toda la tierra restaurada en una vida libre de la muerte y del mal, diferencia a los portadores de la esperanza de aquellos que no tienen esperanza y viven sin Dios en el mundo. Dominado por la tragedia, esa expectativa positiva acerca del reino de Dios, con toda la tierra restaurada en una vida libre de la muerte y del mal, diferencia a los portadores de la esperanza de aquellos que no tienen esperanza y viven sin Dios en el mundo, dominado por la tragedia. Efesios capítulo 2, versículo 12. Sin Dios, el pesimismo domina al mundo, que sigue su historia de guerra en guerra. Los diarios informan la violencia, la crisis de la ecología y la corrupción. Así, la esperanza pierde espacio y el miedo al futuro toma cuenta de los corazones. Por eso, el filósofo alemán Arthur Schopenhauer dice que vivir es sufrir, con pequeños instantes de felicidad, lo que lleva a considerar la vida como algo absurdo y vacío. Así, para muchos, no hay motivo para tener esperanza en el mundo. Dios, sin embargo, rompió con la marcha del mundo y derramó la esperanza viva en nuestro corazón. De esta forma, la segunda venida de Cristo en gloria y majestad es considerada por el apóstol Pablo como la bendita esperanza. Tito capítulo 2, versículo 13. Por causa de la resurrección de Cristo, atestiguada por una multitud de más de 500 personas. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6. Pedro dice que Dios nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Esa esperanza es viva porque está establecida en las promesas de un Dios vivo, quien es la misma personificación de la esperanza. Pablo dice que Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, versículo 27, siendo Él mismo nuestra esperanza.
Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 1. Hay un famoso y tradicional cántico cristiano que dice: Él vive hoy, no hay mañana incierto. Él vive hoy, ya no hay temor. Todo lo que deseamos son días mejores, días de paz, días de seguridad y justicia. Ese tiempo aún no llegó, pero esperamos y sabemos con todas las fuerzas de nuestro ser que llegará, porque el Dios vivo así lo prometió. Fue Jesús quien inspiró a Juan para que escribiera: Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Esa promesa llena nuestro corazón con una esperanza que se renueva cada mañana. El regreso de Jesús en gloria y majestad es la más preciosa promesa de toda la Biblia. En ella se cimientan todas las demás promesas y es a ella que tú debes apegarte cada día. Esa esperanza no puede chasquear porque está afirmada en un Dios vivo. En la película de Emmerich, la esperanza del joven Sam no estaba fundada en un mero sentimiento o pensamiento positivo, sino en una promesa hecha por alguien que él conocía bien, su padre. Así, es la esperanza en Cristo que no desilusiona, porque está afirmada en la promesa de un Dios vivo, nuestro Padre. La esperanza que libera está cimentada en la verdad de la palabra de Dios. ¿De qué vale una esperanza sin fundamento? ¿De qué sirve que alguien se engañe con algo que nunca sucederá? La esperanza que alimenta el corazón necesita ser confiable y estar fundamentada en la promesa del Dios Todopoderoso. Necesitamos de la esperanza viva que no falla porque está afirmada en la verdad. Se cuenta la historia de una niña que había recibido 2 manzanas. La madre de la jovencita percibió la euforia en el rostro de ella y quiso enseñarle una lección. Cariño, veo que ganaste 2 manzanas, ¿verdad? Sí, mamá, grandes y lindas. Son bien rojas, hija, y deben estar deliciosas. Creo que son las mejores manzanas del mundo entero, mamá. Bien, hija, tú tienes 2. ¿Qué te parece si me das una? La niña pareció constreñida por un momento. Entonces rápidamente mordió una manzana y enseguida la otra. La madre quedó indignada y ya iba a protestar cuando la niña extendió la mano y dijo: «Toma, mamá, esta es la más dulce». La niña terminó enseñando una lección a la madre. Esa es la actitud de Dios con nosotros. Él nos ofrece lo que es mejor. Jesús asumió la cruz de nuestra desesperación y nos abre el camino de la esperanza viva que no falla. Pero una cosa es cierta, lo que garantiza que nuestra esperanza sea viva es si está afirmada en la promesa y en la verdad del Dios vivo, si es un don de Dios. En el mundo hay muchos caminos fascinantes, pero que esconden engaño e ilusión. En el camino incierto no puede haber esperanza. Nuestra decisión, en términos de esperanza, debe ser tomada con seriedad. En los capítulos siguientes analizaremos alguno de esos caminos, a fin de buscar conocer un poco de la verdad sólida de la palabra de Dios, que debe ser el fundamento de nuestra esperanza. Esto fue Esperanza Viva. Lectura de Alejandro Venegas. Sobre textos de Iván Saraiva.